podcast de Academia, Debate y Sociedad. En esta oportunidad estamos con Alfredo Zúñiga, con quien hablaremos política de competencia y abuso del poder del mercado. Un tema que es importante conocer de manera amplia y sobre todo que es parte de nuestra realidad. En esta ocasión estamos con nuestro invitado. Qué gusto, Alfredo. Por favor, cuéntanos qué estás haciendo en este momento, a qué te dedicas, cómo ha sido tu formación académica y háblanos de ti porque la audiencia está pendiente. Bueno, primero Luis Alejandro, te agradezco mucho por la invitación. Creo que es un espacio importante de intercambio de ideas y de intercambio de información. Creo que a través de ese tipo de comunicación, creo que podemos llegar más a la ciudadanía y que se entere de temas importantes como es política y competencia, el derecho y competencia y el abuso de poder de mercado. Bueno, por mi parte, yo soy economista por la San Francisco, me dedico a temas de competencia, específicamente análisis económicos. A veces los economistas trabajamos muy de la mano con los abogados porque se manejan temas procesales, se manejan temas netamente jurídicos, pero evidentemente el economista, en mi caso, lo que hago son temas económicos para poder defender la materia en sí. Siempre me ha encantado la investigación, he tenido algunas publicaciones, me encantaría algún rato enviártelas para que puedan conocerse, eh, debido a que la investigación económica y la generación de conocimiento es muy importante, sobre todo en un país donde el conocimiento todavía es escaso. Perfecto, muchas gracias, Alfredo. Me parece interesante. Incluso lo podremos anexar al podcast para que puedan acceder a través de los enlaces a tus artículos y publicaciones y pueda tener este acceso la ciudadanía en general que está pendiente de estos temas tan importantes. Bueno, quisiera que por favor me expliques sobre la definición y los orígenes de esta política de competencia que es lo que trataremos el día de hoy. Bueno, mira, sabes que la política de competencia en sí es asumida por el Estado primero y promueve y garantiza los mercados eficientes y competitivos para que puedan beneficiar a los consumidores, productores y por ende el bienestar general, ¿no? Porque el bienestar general es la suma de los excedentes y las ganancias de los productores y los consumidores. Y cuando hablamos de bienestar general, hablamos de ciudadanía, hablamos de un país. Ahí la importancia de la política de competencia. ¿Cómo se hace viable la política de competencia? Es a través del derecho de competencia, que es en sí el conjunto de normas, de conceptos, decisiones, sobre todo decisiones que hacen viable la aplicación de la política de competencia y que no se quede solo en doctrina, ¿no? Entonces creo que es netamente importante la política de competencia aquí en el Ecuador. Pero cuando hablamos de los orígenes, tengo que primeramente tomar dos puntos de vista para que se pueda entender cómo surge y qué es la política de competencia, ¿no? Hay que hablar lo que es un fallo de mercado desde el punto de vista económico, que significa cuando el mercado asigna los recursos disponibles de una manera no eficiente y por ende genera fallos. Hay muchos fallos de mercado, incertidumbre en los ciclos económicos, bienes públicos, externalidades, competencia imperfecta, pero principalmente los que se enfocan en política de competencia son externalidades y competencia imperfecta. Competencia imperfecta es monopolios y oligopolios. Y externalidades es la acción entre dos personas que producen o dos empresas que pueden producir una afectación o un beneficio a un tercero. Es sumamente sencillo para no profundizar demasiadamente en lo técnico, pero que se entienda lo que es un fallo de mercado en sí. En cambio, desde el punto de vista histórico, eh, te comento que el pionero en política y competencia y en derecho de competencia y quien estableció todas las bases del derecho de competencia moderno fue Estados Unidos. A pesar de que allá tienen common law, el derecho de costumbre, y Latinoamérica y también Europa, el derecho romano, fue el pionero en controlar todo el tema de carteles y el tema de monopolios a través de la ley Sherman en 1890, si es que no me equivoco, que fue el primero a través del caso Standard Oil. No sé si alguna vez he escuchado a través del trust de las petroleras que les obligaron a constituirse en diferentes empresas para poder generar más bienestar a la sociedad y que los consumidores no salgan afectados.
Entonces, básicamente eso desde el punto de vista histórico y después se traslada a la Unión Europea ya un poco más tarde, a partir de la creación de la Unión Europea con el Tratado de París en 1951 y después el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que plasma ya el derecho de competencia en la Unión Europea, que principalmente cuando hablamos del mismo están en los primeros artículos, entonces para darte un poquito desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista económico, cómo surge el derecho y la política de competencia en sí. Perfecto. Yo quería preguntarte respecto a estos beneficios de la política de competencia. ¿En realidad se cumplen en la práctica o la gente desconoce? Porque ya habíamos mencionado en días anteriores que estábamos conversando, cuadrando este podcast y ya se planteaba sobre estos beneficios, pero tú sabes que muchas veces la norma está ahí, pero la gente desconoce de la norma y lo sencillo o que tal vez pueda ser leer o comprender esa norma o quizá por la falta de capacitación a la ciudadanía no accede a tener ese conocimiento que permita exigir sus derechos, que en este caso como los usuarios en este caso los consumidores diría así. Igual también el productor para lograr este bienestar general. Esto quería que por favor me expliques porque ya te digo, A ver, conocen el tema o sea, no podemos decir que ya en la práctica conozcan la norma como tal, porque sí existe bastante desconocimiento, la ciudadanía no llega a estos temas que son fundamentales. mira, bueno, yo creo principalmente porque la política de competencia aquí en el Ecuador es relativamente nueva, está creciendo, está desarrollando. De hecho, la ley orgánica de control de poder de mercado fue recién creada en el año 2011 y en el 2012 el respectivo reglamento. Y en sí como doctrina, obviamente, a veces es un poco difícil comprenderla, pero cuando yo se plasma en un camino viable que es el derecho y competencia, creo que una de las cuestiones principales por lo que la gente todavía no conoce en sí, lo que es política de competencia en sí, es porque todavía se está desarrollando, pero aún así creo que se está realizando un trabajo enorme, un trabajo de mucho esfuerzo, ¿no? Porque la política de competencia es una rama muy amplia que involucra prácticas desleales, que involucra abuso de posición dominante, que involucra acuerdos y prácticas restrictivas, en la que está inviscuida la contratación pública, involucra el tema de ayudas públicas y se analiza cómo una ley estatal puede afectar o no a la propia sociedad, especialmente cuando hablamos de ayudas públicas, por ejemplo. Entonces, pero creo que principalmente desde el punto de vista de la promoción de la competencia es donde es importante trabajarlo y profundizar para la que ciudadanía se entere sobre lo que es la política de competencia. Pero aún así, creo que para no alargarme mucho, respecto a lo que tú me decías sobre los beneficios de la política de competencia, yo creo que contribuye mucho al crecimiento económico. ¿Por qué razón? Porque cuando tú tienes una competencia en un mercado, tienes muchas empresas, les obligas a competir. Y como están compitiendo, obviamente quieren innovar más para no quedarse atrás y la calidad va mejorando, los precios van mejorando, inclusive el propio Estado, al haber más empresas, pueden cobrar más impuestos. Obviamente. Entonces existen beneficios para la ciudadanía a través del mercado y a través también del Estado. Yo creo que existe ahí un equilibrio entre la política de competencia y el Estado, si es que le orientamos desde ese punto de vista, porque eso es muy importante entenderlo, creería yo. Genera empleo, se reduce la pobreza, pero no te digo que sea un camino muy sencillo, porque la política de competencia tiene que ir de la mano también de otras políticas de Estado y otras políticas públicas y también de políticas comerciales. Entonces es el Estado en su conjunto. La superintendencia hace su trabajo y excelente trabajo que lo ha venido realizando en estos últimos años, pero también creo que es una rama amplia que tiene que unirse también a las otras instituciones y trabajar de manera mancomunitaria con otras instituciones públicas dentro del Estado. Al momento de encontrarnos frente a este tema, la política de competencia en el Ecuador se ha ido desarrollando, y quisiera que me expliques de qué forma se ha ido desarrollando y también
¿Cuál es el rol protagónico de la Superintendencia de Competencia Económica, que es una institución importante en la materia como tal? A ver, bueno, la Superintendencia de Competencia Económica recién hubo una reforma a la ley, se le cambió de nombre primero, ¿no? Nada más como dato, antes era Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Em, Creo que en sí los trabajos más fuertes que ha realizado la Superintendencia es en materia de control del poder de mercado y también de prevención. Cuando hablo de prevención, hablo de cómo tú evitas de una manera no agresiva el abuso del poder de mercado. Y la otra es sancionándolo. Concentrándome en esos temas en específico, ¿no? Porque como te decía, es muy amplia. Pero principalmente los casos más grandes que ha venido trabajando la superintendencia, y de hecho es muy conocido, y tú los debes conocer muy bien, que llegó inclusive a asuntos penales en la Fiscalía, es Odebrecht. O sea, Odebrecht no se descubrió por la Fiscalía General del Estado, lo hizo la Superintendencia de Competencia Económica, porque era un cartel en la contratación pública, tenían acuerdos cursorios entre otras empresas y también con el Estado, y que después se terminó en asuntos penales. Esa es una de las sanciones más grandes que, si es que no me equivoco, es más o menos de unos 53 millones de dólares y de dólares de sanción. Otro de los casos más fuertes que ahorita están en lo contencioso, pero ya la multa ya está en la misma, es sobre un tema de Banred, que en donde es un tema ya un tema más bancario, en donde se sanciona por abuso de poder de mercado este sistema Banred. Evidentemente, como la superintendencia aún tiene pocos años, no es como en otras agencias pares que puedes llegar a tener casos sancionados, en número de casos que van entre 4, 3, 2 al año, porque tampoco es que todo caso que se haga se sanciona, porque tiene que responder un debido proceso. Todas las empresas tienen que defenderse, y evidentemente en la ley hay que ser justos. Si es que no se encuentran los elementos de abuso y de poder de mercado, Se no hay, archiva. y hay que reconocer, y hay que ser justo en eso. Perfecto, Alfredo. Bueno, yo quisiera que por favor nos expliques más respecto al abuso del poder del mercado. Esto con la finalidad de aclarar a la ciudadanía, que ellos entiendan qué es este abuso y cómo operan las grandes empresas y cómo pueden incurrir en esta figura como tal. Bueno, en sí, por el poder de mercado, de acuerdo a la ley, no es sancionable. Y te voy a hablar desde el punto de vista económico, porque una empresa que compite en base al mérito, en base a una correcta inversión, a un correcto desarrollo, a un correcto estudio y a prácticas competitivas, el poder de mercado no es sancionable, porque un emprendedor pequeño que a lo largo de los años y quizás sus siguientes generaciones trabajaron muy duro en ello y una empresa llegó a tener poder de mercado, no es sancionable, porque genera empleo, genera fuentes de trabajo, genera un producto o un servicio de calidad que no tiene absolutamente nada de mal. ¿Qué es sancionable? Es el abuso de ese poder. Cuando un operador económico actúa con presidencia de su competencia y de los consumidores. Eso es lo que es sancionable, su abuso, más no el poder de mercado. Y eso es súper importante entenderlo, porque creo que hay que retirar esa visión de que el empresario es malo, de que las empresas grandes son malas. No, al contrario, hay empresas muy buenas que generan muchas fuentes de empleo, que permiten, que generan excelente tipo de productos que benefician a los consumidores, pero hay otras que sí abusan de ese poder mediante prácticas anticompetitivas. En específico, eso respondiendo a tu pregunta. ¿Te acuerdas que hace poco tiempo estábamos hablando sobre la forma de combatir la corrupción a través de estos temas tan importantes y tú mencionabas un tema en específico? Quisiera que por favor me expliques aquí en el podcast con la finalidad de ir combatiendo este mal que actualmente afecta a nuestra sociedad y que se ha venido trayendo este problema a lo largo del tiempo y que no existen todavía respuestas para esta lucha contra la corrupción, porque recuerda que dentro de las revistas a nivel de Latinoamérica, Ecuador tiene un gran porcentaje en tema de corrupción. Entonces,
sería importante que me des tu opinión respecto a cómo combatir la corrupción desde la política de de competencia en competencia. el Ecuador. A ver, yo creo que en específicamente, desde ese punto de vista, yo creo que estaríamos hablando ya de contratación pública y de acuerdos y prácticas restrictivas. En ese caso entraría la contratación pública, que imagínate como dato, casi el 6% del PIB involucra temas de contratación pública. Y lamentablemente hay mucha corrupción, porque en este país es el típico, el pana, el que te dice, ¿sabes qué? Yo tengo dos empresas, yo te voy a ayudar a entrar y obviamente me das cualquier cosa. Yo creo que ese criollismo, esa corrupción microinstitucionalizada y esa cultura que ya viene en sí desde el Ecuador, desde la colonia misma, creo que va a ser muy difícil cambiarla en el corto plazo. Yo primero creo que la parte educativa va a largo plazo. Sin embargo, creo que en el corto plazo podemos tener una visión más sancionadora y ahí es donde entra la política de competencia, porque a través de la misma tú puedes verificar mediante ciertos procesos de contratación pública y de nuevas herramientas econométricas y técnicas y tecnológicas y verificar cómo una empresa está cometiendo corrupción a través de un funcionario público. Y evidentemente, en este caso, como es más por objeto y no por efecto, no tienes que demostrar que ya hubo un daño, porque va a haber. O sea, en este caso, lo que hay que ver es cómo están coludiendo, cómo están de acuerdos, lo que es mucho, inclusive es mucho, a veces más sencillo que el abuso de poder de mercado. Entonces, creo que en este país la supervivencia de competencia económica está desarrollando muchas herramientas que van a contribuir a la sociedad, que van a contribuir al Estado y que también van a contribuir al desarrollo económico. Porque cuando tú tienes una oferta de muchos más oferentes al Estado y de calidad, tú vas a reducir precios. Y tú, Obviamente. cuando, y tú con herramientas ya más tecnológicas que no puedes determinar quién está cometiendo ese tipo de corrupción y tú puedes sancionarle. Yo creo que esa visión sancionadora tiene que ser en el corto plazo y la visión de educación a largo plazo, porque eso va a la par, pero sin embargo creo que la sanción es donde a veces se llega un poco más rápido a la sociedad, desde mi particular punto de vista. Perfecto. Esto de la contratación pública llama la atención porque incluso el sistema como tal ha permitido, bueno, en este caso que exista la viveza criolla. Tú has evidenciado cómo se han llevado a cabo las contrataciones y todavía cuando pasamos la pandemia con el tema del régimen de emergencia, cuando las personas contrataron y si hubo los sobreprecios, hubo el tema de las ventas de los medicamentos, y ahí nomás se pudo evidenciar cómo se manejó el tema de la contratación pública y cómo hicieron el tema en el momento de haber existido todos estos momentos adversos en el país, ¿no? Y esta situación lleva a un análisis respecto a que si está cumpliendo la CERCOP con su trabajo o se están evadiendo determinados filtros de responsabilidad. Mira, verás, sabes que yo personalmente creo que a veces en temas de CERCOP, como el Estado es tan grande y los procesos de contratación son tan grandes, a veces es complicado para los propios funcionarios, porque acuérdate que también cada institución pública pasa por procesos de contratación y tienen funcionarios que realizan contratación pública y son los que, por lo general, y casi siempre los tomadores de decisiones con los jerárquicos superior. Yo creo que el CERCOP sí ha evolucionado, creo que ha venido desarrollando también herramientas que están a la vanguardia, pero sin embargo todavía falta aún mucho más trabajar. Creo que el CERCOP sí ha venido trabajando de una manera más firme que lo solía hacer, pero también es muy difícil, porque cuando tú no tienes herramientas tecnológicas de hacerlo manualmente como se hacía hace 20, 30, 40 años, es casi imposible determinar procesos de corrupción. Pero, sin embargo, ahorita con las nuevas herramientas, sobre todo en política y competencia, con nuevos sistemas de tecnológicos como el blockchain, como la inteligencia artificial, se pueden contrarrestar y minimizar la corrupción en el aparato estatal.
Yo creo que es importantísimo enfocarnos en esos aspectos, en nuevo tipo de herramientas, en nuevo tipo de conocimiento y nuevos enfoques, como es en sí la política de competencia, porque a veces el Estado no puede resolverlo todo por su misma cantidad de funcionarios, a veces es difícil, es complicado. Creo que hablar desde afuera y lo digo por experiencia, creo que es más fácil, pero cuando estás adentro donde las papas queman, creo que es un poco más difícil y tratar de desarrollarlo y tratar de sancionarlo, tratar de cambiarlo es más complicado. Y por eso yo creo que es importante que inclusive debería la academia unirse con estos temas de contratación pública, porque es la que genera conocimiento, es la que genera instrumentos. Entonces debe haber ese tipo de alianzas para poder combatir la corrupción. Gracias, Alfredo. Qué importante tratar estos temas y sobre todo enfocarnos en este tema de la academia, que las universidades respondan frente a estas necesidades de la sociedad y frente a este desarrollo normativo, este desarrollo técnico, este desarrollo tecnológico, porque esto incide en la vida de cada una de las personas y sobre todo en la política de competencia, que es el tema que nos ha convocado esta noche. Bueno, es importante también ratificar que es necesario ya ir capacitando a los estudiantes de las universidades en esta temática y qué herramientas tú les recomendarías para que conozcan más del tema, ya desde la Superintendencia de Competencia Económica, perdón. ¿Qué herramientas tú les recomendarías que puedan revisar? Igual el tema de la normativa para que ellos estén pendientes y puedan ir a acceder y ampliar sus conocimientos, porque tú sabes que en la universidad no dan todos los conocimientos, sino es importante estar capacitándose de manera autónoma, de manera permanente. A ver, yo creo que eh, yo creo que en ese aspecto sobre lo que me dice sobre el tema de cómo están contribuyendo las universidades en derecho, competencia y política y competencia, creo que en sí sí ha habido un cambio, no tan drástico, pero sí ha cambiado lo que es esa visión de esa rama del derecho y se han ido ya graduando las primeras generaciones de abogados y también los economistas están fortaleciéndose con distintas herramientas para hacer mejores análisis económicos. Pero creo que aquí la manera de estar siempre informado sobre temas de competencia es a través de su promoción, que inclusive lo pueden chequear siempre en la Superintendencia y Competencia Económica a través de organismos internacionales como la OCDE, organismos como el Banco Mundial, organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde ya se genera mucho estudio respecto de esta materia, respecto de competencia porque en sí a veces los institutos, más que ciertas universidades, son los que realizan y tienen ese enfoque. Pero es importante también que los estudiantes vayan desarrollando esas habilidades, vayan informándose como cualquier materia, o sea, como cualquier rama del derecho, como cualquier rama de la economía, es importante ir desarrollando y entendiéndole lo que es, sobre todo cuando es un tema muy complejo. No he querido en sí, por eso no he querido en sí abordar temas tan técnicos dentro de lo que es el propio abuso, enumerarte todos los numerales de Exacto. conductas y cómo se hace un análisis económico potente y con herramientas econométricas, porque es un tema súper técnico, pero si se lo entiende de fondo, cuáles son sus beneficios, de entender lo que es el abuso del poder de mercado, de cómo analizas el elemento estructural que debe constituirse para que exista ese abuso, cómo analizas un mercado relevante y cómo analizas la conducta. Es súper importante que ahora los estudiantes, principalmente de esta rama del derecho, y los economistas y los microeconomistas que se enfocan en este tipo de estudios entiendan la importancia de la política de la competencia y cómo va a contribuir a la sociedad, al generamiento de empleo, al desarrollo económico, a la reducción de la pobreza y cómo debe ir encaminado de la mano en trabajos mancomunitarios con otro tipo de políticas de Estado, con otro tipo de políticas comerciales, para pensar en el desarrollo del país, para pensar en el futuro de las nuevas generaciones. Muchas gracias, Alfredo. Ha sido muy interesante compartir en esta oportunidad este tema tan relevante, el cual debe irse desarrollando, el cual debe irse aprendiendo y que las personas, tanto estudiantes como profesionales, tienen el deber de ir
de irse a autopreparar en la materia como tal, porque esto exige algunas cosas para todos los sectores y es importante que los ciudadanos como tal estén informados frente a esta temática. Hemos llegado a la parte final. Algún momento quisiera conversar contigo sobre el liderazgo político también que te mueve a ti y que hemos compartido algunas Perfecto. experiencias. Pero hoy, por temas de tiempo, bueno, quiero agradecerte por ser parte del podcast. Ya saldrá el episodio programado. De la misma manera, quiero que por favor me des tus conclusiones finales, que incluso estas mismas serán compartidas a través de nuestras redes sociales. Perfecto. Bueno, yo creo que es importante ver a la política y competencia como una orientación y como un objetivo próspero aquí en el país que va a, que va a contribuir al desarrollo económico, a la generación de empleo y a la reducción de la pobreza. Y creo que es importante que la ciudadanía sepa lo que es la política de competencia y sobre todo el trabajo que ha venido realizando la Superintendencia de Competencia Económica, que ha sido un trabajo arduo, que ha sido un trabajo no para nada fácil, pero creo que todos esos funcionarios públicos trabajan cada día para que la política de competencia contribuya con su granito de arena a toda la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias, estimado Alfredo. Quiero agradecerte nuevamente por ser parte del podcast. Creo que tenemos que contribuir al debate nacional en temas que son prioritarios en este momento. Ahora, quería destacar que Academia de Debate y Sociedad no solo se centra en el derecho, sino también en las ciencias políticas, en la economía, en la sociología, en la psicología, la educación, en la cultura, temas que son de relevancia que permiten este crecimiento como país. Bueno, en sí quiero invitarles a seguir las redes sociales, no se pierdan del podcast en el canal de YouTube y en Spotify, así también estaremos subiendo los determinados reels en Instagram y TikTok. Esperamos que puedan las personas acceder a través de las diferentes plataformas y ha sido un gusto. Hasta una próxima oportunidad, estimado Alfredo. Igual, Luis Alejandro, te agradezco mucho por la invitación. Saludos a todos.